Dios los bendiga, hermanos. Espero que estén teniendo una semana en victoria, una semana excelente. Eh, Hoy quería compartirles una pequeña palabra, o no una palabra, creo que fue más una experiencia de evaluación, restauración propia que sentí que me tocó tanto que no podía quedarme callada. Y hace un par de días se presentó una situación en mi vida con una persona y esa persona no estaba bien y por alguna razón el que ella no estuviera bien me afectó bastante a mí. A un punto en el que yo me incomodaba mucho. No quiero decir su presencia, suena fuerte y feo, ay no, así no. Me sentía incómoda y eso me daba estrés, me sentía ansiosa y estaba volviendo la situación en torno a mí y me olvidé por un segundo de lo que estaba pasando esa persona. Inclusive me di cuenta que me olvidé que por lo que estaba pasando esa persona, muchas personas en mi vida lo habían pasado o muchas personas de las que me rodean en algún momento pasaron por eso. Y di por alto eso y no fue hasta cuando me di cuenta que me golpeó así que yo estaba mal. Y que no era esa persona la que estaba mal, sino yo al volver la situación mía, como si el problema, la que tenía la situación era yo, y no debió ser así. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. ¿Cómo podemos amar o qué es verdaderamente el amor al prójimo? Y aunque no lo crean, un par de días cambiaron toda la forma en la que estaba viendo a las demás personas en mi vida, y no solo en mi vida, sino en mi día a día, y no necesariamente que fuera familia o personas cercanas, sino personas en nuestros alrededores. Me hizo darme cuenta la importancia que tiene, la importancia que debemos tomarle a amar verdaderamente al prójimo. Y esto quiero que lo veamos en la Biblia y quiero que me acompañen al libro de Lucas. Y un ejemplo claro que nos dio Jesús sobre el amor al prójimo fue en Lucas 10. Quiero que me acompañen a Lucas 10. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Lucas 10. Amén. Dice el título. Lucas 10, 25. Dice, el buen samaritano. Se los voy a leer rápidamente. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. No se olviden de ese versículo, ahorita vamos a seguir analizando. Seguimos, el 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo,
cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. En esta palabra creo que queda más que claro el por qué debemos amar al prójimo. Y lo leímos en el versículo 28, que dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. El intérprete de la ley le hizo una pregunta a Jesús y le preguntó que cómo podíamos, cómo heredaríamos la vida eterna, cómo podríamos vivir con Dios, cómo podríamos llegar a esa vida eterna. Y Jesús le dijo claramente, amando a tu prójimo. Si hacemos eso, vivimos eternamente con Jesús. Sin embargo, nos topamos con tantas personas en nuestras vidas y los hacemos tan ajenos, nosotros nos hacemos tan ajenos a lo que ellos pasan, inclusive ellos tampoco conocen lo que nos pasa, o nosotros mismos asumimos, no, lo que yo estoy pasando es mucho peor que lo que esa persona está pasando, y nos volvemos ignorantes. Y entonces, a pesar de que somos ignorantes del prójimo, aún así venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, decimos vivir una vida en Cristo cuando no es así, cuando en realidad estamos viviendo en la carne y no verdaderamente en el Espíritu. Porque vivir una vida en el camino de Jesús, como Jesús, es vivir en el Espíritu. Y si somos ignorantes a algo tan pequeño que es como amar a nuestro hermano, al que se sentó al lado suyo hoy, a reconocer que él puede estar pasando por una situación que desconocemos y simplemente lo ignoramos, no estamos amando verdaderamente a esa persona y no estamos viviendo verdaderamente en el Espíritu. Y entonces no vivimos en los frutos del Espíritu. Cuando decimos que todos los días oramos y le pedimos a Dios, queremos conocerte, Dios, pero entonces para llegar a tener esa comunión con Dios, considero que es importante no solo leer su palabra, no solo venir a alabarlo, sino también vivir como Cristo vivió. Demostrar verdaderamente en cada día de nuestra vida como vivió Cristo, amando al prójimo, amando a todo el mundo sin importar qué. Quiero que vayamos, tomando en cuenta lo que hizo el samaritano, nos damos cuenta que él no conocía al hombre que estaba herido y aún así decidió ayudarlo. Él mismo tomó la decisión y dijo, no, yo no puedo dejarlo tirado en el piso, no puedo simplemente pasar de largo e ignorarlo. Y eso fue lo primero que hicieron los primeros dos. Ellos vieron que él ya estaba medio muerto y asumieron ese problema de él. Y no podemos vivir de esa manera porque entonces vivimos cegados. Y inclusive yo hablaba con una de las chicas el sábado que pasó, que fue adoración juvenil, y yo le decía que la situación por la que me había tocado pasar con esa persona, yo no había comentado mucho, pero me recordó a alguien cercano a nosotras, muy cercano, que pasó por lo mismo. Y creo que no le tomamos la importancia o no la ayudamos. No la pudimos ayudar porque creo que nos cegamos tanto en que, bueno, tiene un problema, Dios la va a ayudar, sí, oremos por ella, pero no le dimos verdaderamente la mano, tal vez nos olvidamos y le dimos la espalda y de esa manera no podemos vivir. Quiero que me acompañen a Proverbios 3, vamos a leer el versículo 27 y 28. Me dan un amén cuando lo tengan. Proverbios 3, 27, 28. Amén. Dice la palabra. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle. Creo que
Todos los días convivimos con personas, independientemente de si están con nosotros por familia, si son amigos, si trabajan con nosotros. Creo que inclusive Paola en Adoración Juvenil mencionaba que nosotros los jóvenes tenemos un montón de amistades y que el 99% de esas amistades tal vez no iban a la iglesia, no creían a Dios. Y entonces nosotros, como verdaderos seguidores de la palabra, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos servidores, debemos demostrar que vivimos en Cristo, que vivimos en el Espíritu y tratar de ayudar a todas esas amistades a nuestro alrededor y no darles la espalda. No, porque eso no es amar al prójimo, eso es simplemente ser ignorante y no podemos hacer eso. Vamos a Marcos 12, 28 al 34. Marcos 12. Marcos 12. Esta misma palabra que vamos a leer está en Mateo 22. Sin embargo, Mateo 22 del 34 al 40. Sin embargo, me llamó más la atención el cómo Marcos lo menciona, porque siento que profundizó más el tema del por qué es importante amar a nuestro prójimo y cómo es este un gran mandamiento. Marcos 12 del 28 al 34. Amén, ¿lo tenemos? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía lo que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Seguimos en el 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Quiero dejarlo ahí porque si regresamos a cuando comentamos sobre el buen samaritano, un intérprete de la ley le hizo la pregunta a Jesús de cómo podíamos vivir cómo podíamos vivir la vida eterna. Y Jesús claramente le dijo que la clave era amando al prójimo como a nosotros mismos. Y si amamos al prójimo como a nosotros mismos, si nos enfocamos en demostrar amor constante a las personas a nuestro alrededor, no estamos y no estaremos lejos del reino de Dios. O sea, no estaremos lejos de la vida eterna, sino estaremos cada día más cerca de Dios y viviremos verdaderamente en el Espíritu, y se va a demostrar a través de que los frutos del Espíritu se verán en nosotros, porque se verá la paciencia, se verá bondad, todo eso se verá en nosotros porque seremos reflejos de Jesús si amamos verdaderamente a nuestro prójimo. Entonces, les quiero dejar con 3 aspectos o 3 maneras de cómo podemos amar al prójimo verdaderamente. Primeramente, aliviando las cargas del prójimo. Estoy segura que todos los días, como ya he mencionado, vemos a muchas personas y muchas veces nuestras familias cercanas son las que están pasando por situaciones. Y una manera de aliviar las cargas o de demostrar amor hacia esa familia, hacia ese prójimo, es a través de pequeños detalles o haciendo lo mínimo, como considerar si esa persona, sin tener que preguntarle, si esa persona tiene comida en su casa, si esa persona necesita pagar sus cuentas y no ha podido. Todos esos detalles ayudan a aliviar las cargas de nuestro prójimo y nos ayuda a amar más a nuestro prójimo. Otra manera es extendiendo nuestra gracia. Esto significa perdonar a los que nos ofenden. Muchas veces nos ofenden, pasan situaciones y nos sentimos demasiado.
decimos, no, yo no puedo perdonar más a esa persona, yo no le quiero hablar más a esa persona, yo no quiero saber de esa persona, pero eso no es amar al prójimo, eso es todo lo contrario. Y para amarlo verdaderamente debemos perdonar de corazón, quitar toda amargura de nuestro corazón, extender nuestra gracia a esa persona y demostrarle que sí, me ofendiste, pero no importa, yo te amo igual si me ofendes, si no me ofendes, porque Jesús te amaría y yo también te voy a amar. Y número 3, edifica a otros. Esto es, no destruyas a nadie. Así como otras personas nos pueden ofender a nosotros, nosotros debemos de cuidar de ofender a otros. Nuestra boca tiene poder y tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos a una persona, ya sea familiar, amigo, conocido, del trabajo, de los estudios, porque cualquier cosa que digamos en contra de esa persona o tal vez no con intenciones malas, pero se nos salga por un relajo o algo, puede destruir a esa persona. Y eso no es amar verdaderamente a esa persona, no es amar verdaderamente al prójimo. Entonces, los quiero dejar con esta reflexión. Quiero dejarles que amemos verdaderamente al prójimo para, si de verdad queremos vivir como Jesús vivió, entonces rindamos nuestras vidas al Señor, sí, llenémonos de su palabra, pero vivamos su palabra. Vivamos como Jesús vivió y verdaderamente tendremos ese encuentro con Él, verdaderamente conoceremos a Dios, verdaderamente estaremos con Él en la vida eterna. Amén, hermanos. Hagan lo más mínimo que puedan por aquellas personas en sus vidas que los rodeen, o inclusive no los que ustedes no conozcan. Todo mínimo detalle que hagamos hacia el prójimo, que sea con intenciones buenas, con intenciones de amor, es amarlo de corazón. Entonces no nos olvidemos del prójimo, no nos olvidemos de nuestras familias, no nos olvidemos de nuestros vecinos, de nuestros amigos, porque ellos son individuos, ellos también son personas y ellos tal vez no comprenden el por qué suceden algunas cosas en el mundo o el por qué les suceden cosas. Y muchas veces es el enemigo queriendo cegarnos a nosotros, cegarlos a ellos y para destruirnos mutuamente. Entonces debemos fortalecernos en Dios, fortalecernos en su palabra, vivirla y amar verdaderamente al prójimo. Amén. Dios los bendiga.